simplemente escuchan y miran. Pero mientras más información tenga uno es mejor. Bueno, la materia, como bien saben ustedes, se titula así. Termodinámica. Y es importante destacar el hecho de que esto que se llama termodinámica constituye un estudio de los tantos que se involucran en la física. Es decir, que se trata del estudio de fenómenos que no alteran la naturaleza de la materia, de las sustancias. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho con esta sustancia tan conocida, tan abundante, que se llama agua. Y entonces, en cualquier situación en la que conversemos acerca de esta sustancia, su composición va a ser siempre H2O. Esta es la característica de todos los fenómenos físicos que involucran materia. Pero ahora lo que importaría es precisar un poco más acerca de qué trata esta parte de la física que se llama termodinámica. Y las primeras señales, siempre lo digo, las encontramos en el título o en el nombre. Muchas veces tienen un mensaje implícito. Y este es el caso. Por ejemplo, acá en el nombre termodinámica o en la palabra termodinámica podemos identificar dos vocablos haciendo esta partición. Termo y dinámica, porque en este estudio se conjugan cosas que tienen que ver con la térmica y cosas que tienen que ver con la mecánica. Ustedes deben recordar que en la mecánica una de sus partes más sobresalientes o una de sus divisiones de estudio es la dinámica. Cuando nos referimos a termo, inmediatamente uno debe asociar este vocablo o esta palabra con un fenómeno que va a ser fundamental en el desarrollo de la materia. A este fenómeno lo vamos a identificar con la letra Q. ¿Qué será Q? A ver, alguien. Calor. Diga algo. Calor. Calor. Ustedes saben que este es un fenómeno físico importantísimo, no solamente en esta materia, sino en la vida común y diaria. Entonces, ya vamos identificando que uno de los fenómenos que más se va a destacar en el desarrollo de esta materia es este fenómeno que se llama calor. Y asociado con el calor, o en relación también con esto que denominamos térmica, lógicamente vamos a encontrar otros fenómenos que también son de suma importancia, como decir cuál, algo que se asocie con termo. Energía. Ya, sí, pero hay otros fenómenos que incluso todos los días en la televisión, en la radio, dicen las condiciones del clima son tales y destacan una característica que tiene que ver con la térmica. Temperatura. Temperatura. Entonces, siempre vamos a encontrar, y eso lo vamos a ver más adelante, una correlación entre calor y temperatura. Es importante que entiendan de que no es lo mismo calor que temperatura. Son dos fenómenos distintos, pero digamos que se enmarcan en este campo que se llama térmica. Y por el otro lado, cuando nos referimos a la mecánica, específicamente en este campo de la mecánica que se llama dinámica, en realidad lo que
vamos a destacar es este fenómeno importantísimo. ¿Cómo se llama? Que se suele simbolizar con la letra W, porque proviene de la palabra inglesa que dice su nombre. Trabajo. ¿Qué será W? Trabajo. Trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Es importante acá destacar el apellido, ¿no? Porque hay muchas formas de trabajo, pero esta es una forma particular que se refiere al campo de la mecánica y por ese motivo se denomina trabajo mecánico. Ambos fenómenos, que son, digamos, vuelvo a recalcar, fenómenos focales para el desarrollo de la materia, fenómenos centrales, tienen algo de común, que lo podemos apreciar en la medida en que nos preguntemos qué es el calor, qué es el trabajo mecánico, que seguramente son cosas que ustedes en alguna de sus materias de física que anteriormente han llevado, lo deben haber visto. ¿Qué tienen de común el calor y el trabajo mecánico? Que el calor genera trabajo. Sí, puede ser, esa es una de las cosas importantes que vamos a ver más adelante, pero también que el trabajo se puede convertir en calor, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, si una cosa se puede convertir o transformar, voy a usar la palabra más adecuada para esta materia, que es la transformación, si calor se puede transformar en trabajo mecánico y trabajo mecánico se puede transformar en calor, significa que ambos fenómenos tienen la misma esencia, ¿no? ¿Y cómo se llama esa esencia? Es decir, hay un nombre que califica a todos estos fenómenos que tienen similares características y que pueden convertirse en uno, transformarse el uno en el otro y viceversa. Alguien lo mencionó antes, cuando yo pregunté. La energía. Sí, señor. Es decir, ambos fenómenos son calificados como distintas formas de energía. Entonces, al fin de cuentas, esta materia, digamos, involucra en su desarrollo un estudio acerca de la energía, destacándose estas dos formas principalmente, pero también otras que vamos a ver más adelante, como son el calor y el trabajo mecánico. Ahora, en lo que no voy a ahondar mayormente porque la cosa ya se pone difícil es en preguntar qué podemos decir acerca de la energía. Es decir, ¿qué respuesta podemos ensayar cuando uno recibe la pregunta de qué es la energía? Quisiera saber si alguien tiene alguna opinión. ¿Nada? Bueno, lo dejo para que lo piensen. En algún momento podemos volver a conversar sobre esto. Entonces quedamos así. En realidad, este estudio principalmente, me refiero a la termodinámica, va a estar destinado a analizar distintas formas de energía, entre las que se destacan, repito nuevamente, estas dos formas, calor y trabajo mecánico. Ahora, dentro del análisis termodinámico que nosotros vamos a efectuar, va a estar involucrada la materia, que en algún momento la vamos a denominar masa. Y sabemos que la materia existe
existen distintos estados de agregación molecular, así se llaman, digamos, con mayor precisión. Cuando yo digo distintos estados de agregación molecular, ¿a qué me refiero? Les pregunto. Lo que comúnmente uno dice estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Líquido, de vapor, sólido. Acérquese un poquito a su micrófono, no lo he podido entender qué me dijo. Estado líquido, de vapor. ¿Cómo? Estado líquido, Sí. estado de vapor, gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso, digamos que son los estados más comunes, aunque hay otros estados, ¿no? Pero que para el desarrollo de la materia no son de mayor interés. Bueno, a donde yo estoy queriendo apuntar es a lo siguiente. Esta termodinámica que nosotros vamos a estudiar solamente va a involucrar dos estados de la materia, de esto que llamamos estados comunes de la materia, como son el líquido y el gas o vapor. Entonces, si quieren lo notamos por acá, líquido y gas. Estos dos estados van a ser motivo de estudio en el desarrollo de la materia. Estos dos estados constituyen lo que se llama el estado fluido, ¿no? De la materia. Es decir, tanto el líquido como el gas o vapor, ya vamos a ver en su momento qué diferencia hay entre gas y vapor. En el fondo no hay ninguna. Son los llamados, digo, líquido y gas, estados fluidos. Es decir, cuando uno habla de fluido, inmediatamente lo tiene que asociar ya sea con líquido o con un gas. Entonces lo que estamos haciendo es ir restringiendo un poco más el campo de desarrollo de este tema de física. A esto debemos añadir de que nuestro estudio no va a involucrar fenómenos eléctricos, fenómenos magnéticos, fenómenos de tensión superficial, y así podemos ir fenómenos ópticos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es algo que podemos describir como una termodinámica más circunscrita a la térmica y la mecánica, es decir, una termodinámica simple. Entonces, con, digamos, esta presentación que acabo de hacer de la materia, ya podríamos conversar acerca de los temas específicos que contempla el programa de esta materia. Si dentro de la explicaciones o comentarios que yo voy haciendo, te quiere preguntar algo, no hay ningún problema que me interrumpa y me pregunte. Así no dejamos cabos sueltos en el camino. ¿Comprende? Sí, ingeniero. Bueno, al final de cuentas, como un resumen de todo lo que acabamos de decir hasta este momento, lo que en realidad interesa en el estudio de esta parte de la física que se llama termodinámica es saber cómo se transforma la energía de una forma en otra que pueda resultar más útil al fin que convenga, pues, ¿no? Es decir, en algunas oportunidades, por ejemplo, a usted le va a convenir convertir calor en trabajo mecánico.
pero en otras de repente le conviene lo contrario. Entonces, y lo mismo va a ocurrir con las otras formas de energía que también van a ser contempladas en el desarrollo de esta materia. Bueno, hablando del programa de la materia, lo podemos dividir en 5 unidades, 5 temas, si quieren. El primero, que sería un tema introductorio, tengo problemas con mi lápiz. Trata, digamos, de distintos aspectos que son necesarios como preparación para ingresar en el análisis ya termodinámico propiamente dicho. En este tema introductorio, seguramente para ustedes algunas cosas van a ser un repaso de algo que vieron antes en algunas de sus materias de física, o en otro caso será posiblemente alguna novedad. Pero, por ejemplo, lo primero que vamos a ver, a conceptualizar es lo que nos va a permitir efectuar un análisis termodinámico ordenado, que es lo que se llama sistema termodinámico. Esto que estoy anotando con las siglas ST. Seguidamente, como consecuencia de esta definición, porque al fin de cuentas es una definición como lo van a poder apreciar más adelante, como consecuencia de la definición, digo, de lo que es sistema termodinámico, entonces vamos a poder establecer lo que en su momento vamos a llamar estado termodinámico, que ya se refiere a una condición de la materia que va a estar involucrada en los fenómenos que sean motivo de análisis. Para el desarrollo conceptual de lo que se entiende por estado termodinámico, vamos a apelar a un conjunto de valores que los vamos a conocer con el nombre de variables de estado. Esto que estoy anotando con las siglas VE. Seguidamente vamos a enfocar, tratar de entender lo que vamos a conocer con el nombre de proceso termodinámico. Esto que estoy anotando como PT. Y cuando uno dice proceso, entonces ya se le tiene que venir a la mente algo como algo que está en movimiento, ¿me entiende? Algo dinámico. Mientras que cuando hablamos de estado termodinámico, más bien lo debemos entender como una situación del momento, es decir, algo estático. Eso se va a aclarar en el momento en que digamos qué es lo que se entiende como proceso termodinámico. Pero debemos enfocarlo desde el punto de vista de que es algo como que si un cuerpo está en movimiento. Acompañando el desarrollo de estos distintos asuntos, nosotros vamos a conocer un conjunto que lo vamos a ir presentando uno, por supuesto, de diagramas termodinámicos. En realidad, esto será una representación gráfica de los distintos estados termodinámicos y mostrando esto que hemos denominado proceso termodinámico. Entonces, digamos, un buen uso de los diagramas termodinámicos nos permite hacer una buena interpretación de lo que está ocurriendo
en esto que al comienzo hemos denominado sistema termodinámico, que va a ser el sitio donde nosotros vamos a poner nuestra atención para los correspondientes análisis. Y finalmente, para terminar este tema introductorio, vamos a comentar sobre el asunto de no quiero escribir mi lápiz, de tablas, donde se van a consignar los distintos valores que caracterizan al estado termodinámico, es decir, las distintas variables de estado con los valores correspondientes para distintas sustancias. Quisiera saber si hasta aquí me han captado todo lo que he dicho. Quiero escribir mi lápiz. Pregunto si hay algo que... Esto de TEA son tablas, ¿no? Tengo problemas con mi lápiz. Voy a ver cómo lo arreglo. ¿Estamos claros hasta acá o no? O sí, o más o menos. Les pregunto. Sí, ingeniero. Ya. Sí, El ingeniero. segundo tema. El segundo tema. Ya no puedo anotar. Algo pasa con mi lápiz. Ya. Voy a tratar de arreglarlo posteriormente. El segundo tema, una vez que hemos preparado el terreno con el conocimiento de estas cosas que hemos anotado anteriormente, es el estudio de lo que vamos a denominar la primera ley de la termodinámica, que en realidad es una ley cuyo estudio concluye con una formulación matemática en donde se muestra a través de una ecuación cómo distintas formas de energía pueden convertirse en otras distintas formas de energía. Usted tiene que pensar que en una ecuación aparecen dos miembros, ¿verdad? Entonces, de un lado van a haber ciertas formas de energía y del otro lado de la ecuación van a haber otras formas de energía. Y el signo igual lo que está diciendo es que estas que están al lado izquierdo de la ecuación pueden convertirse la una en la otra, pero también en las que están en el lado derecho de la ecuación y viceversa. Por eso es que a esta primera ley de la termodinámica también se la conoce como ley de la energía, y en realidad no es otra cosa que una traducción matemática del principio de conservación de la energía. Quisiera saber si ustedes recuerdan qué establece este principio. ¿Alguien puede hacer un comentario? El enunciado de este principio de conservación de la energía es muy similar al enunciado del principio de conservación de la masa. ¿Qué establece esto? Tanto el primero como el segundo principio, ¿qué establecen? Lo voy a decir yo, lo voy a recordar yo. No se crea la energía ni se pierde, es decir, ni desaparece. Entonces, ¿qué queda como única posibilidad? Que la energía se transforme.
Hace rato hice hincapié en la palabra transformación, concretamente transformación de la energía. Pues de eso se ocupa la primera ley de la termodinámica, demostrar cómo en este campo de trabajo que estamos abarcando en el desarrollo de la materia, esas distintas formas de energía que aparecen en un lado pueden convertirse en las otras distintas formas de energía que aparecen en el otro lado. E incluso, en general, una forma de energía que se puede convertir en otra cualquiera. Y entonces, en la parte práctica, lo que debemos aprender es a utilizar, a aplicar estas formulaciones. Pero para ello necesitamos tener ciertos conocimientos previos, ¿no? No es una simple matemática de que yo le pongo cifras a esto y hago cuentas y nada más. No. Ustedes van a poder apreciar esto en el momento en que estén ya empezando a trabajar algunos ejercicios de esta materia. Terminado el desarrollo de la primera ley de la termodinámica, vamos a hacer un examen parcial. Sería bueno que tomen nota. Este primer examen parcial va a tener una ponderación de 17,5%. ¿Están escuchando lo que digo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. 17,5%. No es mucho, pero tampoco podemos decir que es nada, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, como la ponderación es un poco baja, entonces me puedo dar el lujo de tropezar, digamos, ¿no? Es que me vaya no muy bien en el primer examen, pero vamos a poder recuperar en los exámenes siguientes. El examen, que de acuerdo con las disposiciones de la universidad debe ser presencial, es un examen escrito cuya duración está en el orden de unos 40 minutos, y entonces en esos 40 minutos usted muestra lo que sabe. No sé si tienen alguna consulta, ya que estamos hablando de los exámenes, respecto del examen. ¿No? Bueno, una vez que realizamos el primer examen parcial, entonces continuamos con el desarrollo de la materia y nos enfocamos en el análisis de lo que se conoce con el nombre de la segunda ley de la termodinámica, que se caracteriza porque en su formulación matemática se involucra una variable de estado, eso que hemos denominado BE antes, en la notación que tenemos en la pizarra, variable de estado, que se llama entropía, cuyo símbolo normalmente en los distintos textos aparece con la letra S. Esta segunda ley de la termodinámica lo que permite es evaluar lo que usted ha hecho hasta cuando terminó de aplicar la primera ley de la termodinámica, y resulta que esta segunda ley de la termodinámica ya le pone a su análisis una calificación y dice: esto sí camina, o esto no va a ocurrir nunca, y entonces el fenómeno que está descrito en el caso que se está analizando es algo imposible. ¿Entienden lo que digo? Resulta que en la naturaleza usted encuentra fenómenos que ocurren porque así está hecha la naturaleza. ¿Cómo se llaman estos fenómenos? Les pregunto.
¿cómo se llama ese conjunto de fenómenos físicos que ocurren porque así es la naturaleza? Les pongo un ejemplo. Si usted tiene algo en la mano, sostenido por su mano, y usted lo suelta, ¿qué ocurre? Se cae. Cae. ¿Le parece raro eso? ¿Qué diría acerca de ese fenómeno de caída? De lo que usted sostenía en su mano, que va a terminar en el piso. Mm, ¿Acaso no es algo natural? Por lo menos acá en la Tierra, pues no, no sé si en otro planeta te ocurrirá la cosa al revés, ¿no? O distinta. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Así como este fenómeno, entonces hay un conjunto de fenómenos que van a ocurrir siempre porque la naturaleza está hecha así. Así lo quiso Dios. Sin embargo, que eso que se le cayó de la mano se levante solo porque usted lo pensó y vuelva a su mano, eso no va a ocurrir nunca. Es decir, la única manera que vuelva a su mano es que usted se agache y lo recoja. ¿Entiende lo que digo? Sí, ingeniero. Entonces, el fenómeno opuesto al que hemos descrito, que se suele conocer con el nombre de fenómeno espontáneo, es algo imposible. Y entonces eso es lo que va a calificar la segunda ley de la termodinámica y va a hacer su calificación entre esos dos extremos, entre el extremo imposible y el extremo que es perfectamente cierto, digamos, de que va a ocurrir. Bueno, en su momento ya vamos a poder apreciar cómo es matemáticamente la formulación previo desarrollo de los conceptos que son necesarios para entender esas fórmulas, y luego vendrá pues la aplicación, ¿no? Entonces, cuando usted ya esté resolviendo ejercicios y conozca la segunda ley, usted va a aplicar en principio la primera ley e inmediatamente debe aplicar la segunda ley para hacer la calificación de que la cosa tiene rumbo o no tiene, digamos, destino, ¿no? No va a ocurrir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta en torno a esto que estoy diciendo. Dijo Siempre es bueno que, anotar. Diga. dijo que la variable era llamada entropía. Sí, ¿Qué me la dice vari- acerca de las variables? ¿Qué dice? ¿Cómo, cuál era el nombre que se le daba a la variable? Porque tenía una variable esta ley, ¿no? Bueno, Que dijo, yo anoté arriba, en lo que está a la vista en la pizarra BE, es variable ajá, de estado. ya, Y esta variable que estoy mencionando, dije, es una variable de estado que se llama entropía, que es en- característica por su aparición en la segunda ley. entropía, ya, gracias. Ya, pero antes de que me olvide, resulta que, porque seguramente se les ocurrió que era importante para la gente que desarrolló todo esta física que se llama termodinámica, encontraron que era necesario establecer algo previo incluso a la primera ley, pero como parece que la primera ley ya estaba bautizada como primera ley, entonces a esta se la denominó ley cero de la termodinámica, que se refiere concretamente a una variable de estado asociada con la térmica, me refiero concretamente a la temperatura. Entonces yo le sugiero que usted vaya investigando qué es lo que establece la ley cero de la termodinámica y por qué tiene importancia previa a la aplicación de la primera ley. ¿Ok? Bueno, a continuación de, una vez terminado el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica, nos vamos a dedicar a estudiar una sustancia especial que se llama gas ideal. Por supuesto que lo que vamos a hacer es
un enfoque termodinámico del comportamiento de esta sustancia que se llama gas ideal, que nos va a permitir simplificar el análisis de los gases en general, como una buena aproximación bajo determinadas condiciones. Es decir, todo lo que aprendamos del gas ideal lo vamos a poder aplicar, vuelvo a repetir, a un gas real con las simplificaciones que ello significa. Y finalmente, como quinto tema, vamos a hacer un rápido repaso de lo que se conoce con el nombre de ciclo termodinámico. En realidad, un ciclo termodinámico, para redondear la idea, es un proceso termodinámico que termina donde comienza. Es decir, como cuando usted le da vuelta a la rueda de una bicicleta, digamos, y entonces pasa por el mismo lugar tantas veces como de vueltas, pues, ¿no? ¿Comprende? Lo que queremos en este último tema es destacar la importancia que tienen los ciclos termodinámicos en la vida actual, porque incluso en la casa, a nivel doméstico, tenemos aplicaciones interesantes de ciclos termodinámicos. Bueno, no sé si quieren indicar alguna cosa. El tiempo se nos acaba y entonces creo que lo vamos ¿Cómo a sería, dejar. ingeniero? Buenas noches. Sí. ¿Cómo sería el resto de la ponderación? Ya. De la segunda parte, cuando terminamos todo, hacemos un segundo examen parcial que también vale 17,5%. 15% va a corresponder a las prácticas, a los exámenes de ayudantía y los trabajos que hagan, y el 50% de la nota corresponde al examen final. Es decir, que si usted flojea antes de tiempo, todavía tiene